Ok, a ver, siempre nos cuentan hasta el cansancio sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Que si Pancho Villa, que si Emiliano Zapata, que si la Decena Trágica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué demonios pasó después? O sea, se acaba la guerra, ¿y luego qué? ¿Todos se dieron un abrazo y vivieron felices para siempre? Pues, no exactamente. La cosa se puso igual o hasta más complicada. Piénsalo así. La revolución fue como una fiesta brutal que duró 10 años. Cuando la música paró en 1920, el país era un verdadero desastre. Había más de 1 millón de muertos, campos destruidos, la economía por los suelos y, lo peor, un montón de caudillos y generales con sus propios ejércitos, todos sintiéndose con el derecho de gobernar. El lema era, quítate tú pa' ponerme yo. El primer presidente oficial de esta nueva era fue Álvaro Obregón, un personaje clave. Obregón era un general sonorense, muy astuto, muy carismático, pero también muy duro. Le faltaba un brazo, que perdió en la batalla de Celaya contra Villa, y eso como que le daba un aura de héroe de guerra. Su gobierno, de 1920 a 1924, fue básicamente para poner orden. Se dedicó a pacificar el país, a negociar con los generales que quedaban, a desarmar a los rebeldes y a empezar la reconstrucción. Fue él quien, por ejemplo, creó la Secretaría de Educación Pública, la famosa SEP, y puso al frente a José Vasconcelos. Ahí empezó todo el movimiento del muralismo, con Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, pintando la historia de México en las paredes para que todos supieran leer o no la entendieran. Pero aquí viene el truco. Obregón no podía reelegirse. La revolución se había hecho bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, de Madero. Así que, ¿qué hizo? Puso a su compadre, a su mano derecha, a otro sonorense, Plutarco Elías Calles. Calles gobernó de 1924 a 1928, y si Obregón fue el que puso orden, Calles fue el que construyó las instituciones. Él era conocido como el jefe máximo. Era un tipo mucho más severo, más radical. Creó el Banco de México, la Comisión Nacional de Caminos, leyes agrarias, leyes para regular el petróleo. Básicamente, estaba construyendo el Estado mexicano moderno, pero también se metió en una bronca gigantesca con la Iglesia Católica. Sus leyes, súper anticlericales, provocaron la Guerra Cristera, otro conflicto sangriento que duró 3 años y dejó miles de muertos. Y aquí viene el giro dramático. Cuando Calles terminó su periodo, ¿quién crees que quería volver? Exacto, Álvaro Obregón. Cambiaron la Constitución para permitir la reelección no consecutiva. Obregón ganó las elecciones de 1928 y, ¡pum!, antes de tomar posesión, lo asesinaron en un restaurante en la Ciudad de México. Su muerte dejó un vacío de poder brutal. Y ahí, Plutarco Elías Calles demostró por qué le decían el jefe máximo. Salió a decir que la era de los caudillos había terminado para dar paso a la era de las instituciones. Y para manejarlo todo, fundó un partido político en 1929. El Partido Nacional Revolucionario, el PNR. ¿Te suena? Es el abuelito del PRI. Así que, en resumen, los años después de la revolución no fueron de paz, sino de una lucha por el poder. Pero ya, no tanto a balazos en el campo, sino en los pasillos de la política. Se sentaron las bases del México del siglo XX, con sus instituciones, sus partidos, pero también con sus mañas y sus contradicciones. La revolución no terminó en 1920, solo cambió de forma.